Es Radio Sur de Los Ángeles, junto a nuestros amigos que nos vienen a ver cada semana de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en su sede, Los Ángeles. Y por supuesto, hoy nos acompaña Ana María Iturra, y también nos acompaña don Edgardo Barrientos, el doctor Edgardo Barrientos, doctor en educación. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? Hola, Hassan, Ana muy María. bien. Aquí estamos visitándote para que conversemos sobre educación. Importantísimo tema, ¿eh? Importantísimo tema, yo diría que un tema fundamental y poca importancia se le ha dado, encuentro Exactamente. yo. Sí. Encuentro que Sí. tiene una importancia básica, fundamental en nuestra sociedad, en su desarrollo, en nuestro progreso como país, y creo que es como que se ha dejado de lado, fíjate, se le ha dado Exacto. preponderancia a otras cosas, que a lo mejor, incluso a cosas como la política. Exacto. Además que la educación tiene distintos ámbitos, ¿verdad? Ujú. Está Claro. la educación que se recibe en los establecimientos educacionales, pero también Claro. está la educación que recibimos en nuestra familia, de la Ujú. sociedad, cómo nos vamos formando como Y personas. parte de los más chiquititos, Exacto. de lo que tú tienes mucha experiencia. Exacto, claro que sí, sí. Exacto, la Bueno, primera. y por eso es que Ujú. quise hoy día invitar a Edgardo. Él es docente de nuestra universidad, de nuestra sede, muy querido, muy reconocido. Ujú. Y quién mejor que él para hablarnos de educación. Así es, Edgardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Y para entrar en materia contigo, ¿eh? Eh, ¿Qué tiene que ver la educación con nuestra vida? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo es el desarrollo de la humanidad? Gracias o no a la educación, ¿qué importancia tiene? Cuéntanos, porque tienes harto Bueno, que contar de eso. La educación tiene mucho que ver en toda construcción social. De hecho, cuando usted comienza ahora diciendo que se ha dejado como de lado la educación, Para mí, digamos, o sea, una no, opinión personal. esa es la realidad, porque hoy en día no Ujú. es un tema prioritario. Hay No, para nada. hay muchas necesidades que emergen de los contextos sociales, ¿cierto? Pero la prioritaria siempre va a ser la educación. Y Ujú. desde todos los puntos de vista de las ciencias sociales, de la economía, de los derechos, del desarrollo emocional, del desarrollo Ujú. social. Imagínense que es tan importante que países como Singapur, por ejemplo, hace, no sé, 60 años, tenían la mitad del ingreso per cápita que tiene Chile hoy. Y era considerado en Asia como que fuera como el peor país. Ujú. Hoy en día, Singapur La lleva la lleva directamente. como dice Sí, usted, sí. es los países que pertenecen a la OCDE, el que está mejor Ujú. evaluado, tiene los mejores indicadores de desarrollo humano, y eso Ujú. lo lograron a través de la educación. Una de las políticas fundamentales que tuvo Singapur fue justamente invertir en educación. No tenían tantos recursos de materia prima, pero Ujú. se dieron cuenta que tenían la materia prima más importante, que era el cerebro de sus personas. Entonces lo buscaron Así es. potenciar, buscaron a través de la educación generar mejores herramientas, y hoy en día se conoce como la perla de Asia. Mira, Alguna vez fue el hoyo de Asia y hoy día es la perla Claro. de Asia. Mira, nosotros mismos tenemos fuga de cerebros en Chile, los jóvenes se especializan, se van afuera, generalmente a Europa o a Estados Unidos, y allá se quedan. Es que Claro. allá se quedan, es que no vuelven. En Claro. otra escala le pasa a Los Ángeles. Exacto. En Los Ángeles los chicos llegan a cuarto medio, se van a la universidad, muchos fuera de Los Ángeles. Ahora, gracias a ustedes, muchos se están quedando aquí en Los Ángeles, pero antes era la norma que se fuesen. Claro. Luego en alguna parte hacían su práctica profesional y después seguramente se quedan trabajando ahí y ya no vuelven. Exacto. Además, un universitario que hace ya su vida, 5 años fuera de la casa, ya hace su vida, su ambiente, sus amigos, pololas, todo fuera. Claro. Entonces Así ya no es. vuelve, ahora su vida está en otra parte. Y de alguna forma le pasa también a los mejores, ¿no es cierto? A los que tienen la posibilidad y la aprovechan también, van y dicen, no, yo me quiero quedar aquí. Se pueden ir a hacer una beca, se pueden especializar alguna parte y dicen, oye, aquí está re bueno, me quedo en Inglaterra, me quedo, qué sé yo, en Canadá, en Estados Unidos, donde sea, y los perdemos. Claro. Se irán al Silicon Valley, no sé qué, pero allá se quedan y nosotros qué. Mira, siempre me impactó una cosa. Nuestro país que tiene grandes falencias, pero para pagarle el sueldo a los políticos ahí sí que no falta, perdón que haga yo Totalmente de acuerdo.
se tenía que hacer una colecta para poder operar del corazón a una niñita. Hubo que juntar, me acuerdo en ese tiempo, 200 millones de pesos que necesitaban para eso. Colaboramos como radio y todos los medios locales en todo lo posible. Y se pudo llevar a la niñita a operar a Estados Unidos, a que la operase un cirujano chileno. Claro. El cirujano era chileno. ¿Ves tú? O sea, Claro. es que no es falta de cerebros, los hay, pero se van. Es que no se explotan. Claro, y aquí no se tienen busca el dónde desarrollo. desarrollarse. No tienen el ámbito necesario. Por algo se van a especializar a otro lado. Si nosotros dijéramos, oye, como país, hemos decidido que nosotros vamos a ser los mejores del mundo en algo. En alguna ciencia, en alguna actividad. Los mejores del mundo, oye, no, si no te has especializado en Chile, no sirve. Tiene que ser especializado en Chile. No sé, pues aquí tenemos especialistas en terremotos, cosas así. Pero otros en movidas raras, pero eso ya es otra cosa. ¿Ah? Pero sí que Chile deberíamos, oye, ser un polo de desarrollo. Pero mientras siga ganando más un político que un profesor, la verdad que estamos complicados. Exactamente. Aquí deberíamos tener primero al profesor antes que nadie. A todo ámbito, en todo ámbito, el profesor, desde chiquititos hasta los grados más elevados que dé la educación universitaria, ¿verdad? Pero todos son importantes, son importantísimos. Antes, ¿te acuerdas que estaban los profesores, los míticos profesores normalistas? Normalistas, ¿verdad? claro. Pero que ellos empezaban a formarse para ser un profesor como séptimo básico. en el equivalente al séptimo básico, que antes era el primero humanidades. Primer año humanidades. Entonces, a los 12 años, cuando esa persona todavía no tiene ni formada su personalidad completamente, pero él ya es, por dentro dice, no, yo voy a ser un profesor, que además en ese tiempo era de gran prestigio social, Exacto, mucho. que nunca debió perderlo. Oye, y para ello, oye, un orgullo, ya hinchado como pato silabario, sacando pecho el niño de 12 años, oye, permiso, yo voy a ser profesor. Claro, y te salía de cuarto medio un profesor, por favor. Genial. Claro. Pero hoy día va un chico a la universidad a formarse como profesor y lo más probable es que vaya, primero ya su personalidad ya se formó. Ya no Claro. tiene esa mística, ese encanto que hubiese tenido de haberlo hecho a los 12 años. Y segundo, que desgraciadamente que yo lo diga, pero lo más probable es que vaya a postular esa carrera porque no le dio para otra. En muchos casos pasa eso. Hay, por supuesto, casos de excelente puntaje en que el Sí, mejor claro. alumno del curso postuló para eso porque es lo que le gusta y lo que siempre he querido hacer. Conozco casos excepcionales de Claro, eso y sí. son muy buenos y son buenísimos. Así que a seguir adelante en eso. Sí, po. Es que la pedagogía es algo súper importante. De hecho, yo cuando empecé a estudiar pedagogía, mi abuelo era profesor normalista de la Escuela Normal de Victoria. Ah, ¿viste? No, Entonces- sí, aquí algo hay, algo venía. Y yo siempre lo encontré una persona muy culta, que sabía muchas cosas, le gustaba el campo, sabía de botánica, sabía de agricultura, sabía mucho de la abejita. Entonces, para mí era una fuente de inspiración. Un ejemplo. Yo más que ser un pedagogo me considero un aprendiz. Siempre Pero- me ha gustado aprender. Y Ambas- como lo veía él, ambas una cosas. persona que sabía tanto, yo también quería estudiar pedagogía para Así aprender, es. más que para enseñarse. Fíjate. El maestro es un aprendiz igual. Bien. Claro que sí. Mira qué bonito, qué interesante. Entonces podemos llegar a alguna conclusión o a darnos, Edgardo, alguna idea de la importancia que tiene la educación entonces para nuestra sociedad. Bueno, la educación, de hecho, ¿por qué los gobiernos? Aquí en Chile se invierte mucho dinero Sí. en educación. Y los gobiernos en general, como que su bandera de presentación es el tema de la educación. Porque efectivamente la Claro. educación es lo más importante Pero que en lo- el sentido que construye, la educación es la que construye la sociedad. Entonces, como que se va mucho con la bandera de la educación. Pero es para la campaña nomás. Pero después, en el proceso, se olvidan de que la educación es lo primordial para generar los impactos sociales. Imagínese usted cuando comenzamos a conversar, señalaba la importancia de la educación parvularia, que es justamente con el nivel que nosotros trabajamos, con a las personas con quienes formamos, ¿cierto? Y en Chile, donde menos se invierte, los temas están en la educación parvularia, cuando es la educación más importante. Estonia, que en la última evaluación que aplicó la OCDE, que ahora salió el resultado 2022, Estonia fue uno de los que dieron una tremenda alza en sus resultados de aprendizaje. ¿Y cuáles son los focos que tuvo Estonia? Estonia, que es un país chiquitito.
era justamente fortalecer desde la educación inicial. Y ellos hicieron un trabajo tan importante desde la educación inicial y la potenciaron tanto que los resultados en el largo plazo se vieron que es una pequeña bien educado, bien formada, con las habilidades necesarias en la educación de párvulo, es un potencial genio. Porque conocer niños y niñas es conocer genios. Con la estimulación necesaria. No, Claro. es que es la naturaleza que tienen. Porque nosotros pensamos en los adultos y Claro. los adultos tenemos poca creatividad. Así como que a uno le dicen, ¿puedes hacer un dibujo? Uno dibuja como un cerrito, una casita con 3 palitos, un arbolito y el sol. Pero cuando uno a un niño le pasa 2 piedras y le dice que cree una historia, ellos son capaces de crear toda una narrativa, inventar juegos, con sábanas construyen castillos. ¿Se fija? Entonces hay mucho potencial que justamente por no invertir todas las energías en seguir potenciando esa capacidad que tienen los niños, es que se termina como ajustando la creatividad, la innovación, la capacidad de análisis, la crítica. Mira. Y en ese mismo dibujito de repente en que dibujó algo el chiquitito ahí, ¿verdad? Le dicen, no, pero está malo, ¿por qué? Porque no tiene un marco, tienes que ponerle un marco. ¿Por qué tienes que ponerle límites a tu creatividad si a lo mejor la pintura sigue en la otra página? Claro. ¿Por qué tiene que tener un marco? ¿Sí? ¿Por qué tiene que estar encuadrado? Si puede salirse de ahí. Sí, pues. Claro. Hay que pensar, como dicen algunos, fuera de la caja, claro. Claro, porque siempre se está como limitando la creatividad, la capacidad de análisis, la capacidad de reflexionar, porque a veces nos asombran tanto los pequeños o las Claro. pequeñas No sé que si nos somos- dejan plop. No sé si Y- somos capaces de seguirles el paso. ¿Eh? Es que ese es el tema, y a veces sentimos como adultos la responsabilidad de darle todas las respuestas, y no las tenemos. Claro. No tenemos todas las respuestas. A lo mejor tenemos que mostrarle el camino para que la encuentren, pero no necesariamente darle la respuesta. Y sabe Oye, que yo creo muchas veces que los pequeños y las pequeñas son los que nos dan, ellos el camino por donde ver, con su alegría, con su cariño, con claro. su afectividad. Ellos nos muestran, porque bien decía usted, si un profe ganara como un político, sería mucho mejor. Claro. Y sabe que nosotros tenemos una recompensa que no se puede cuantificar en dinero. Porque el amor, el cariño, no tiene un valor económico. ¿Se fija? no, Y es eso invaluable. es una tremenda retribución, yo creo que todas las personas que trabajamos en Absolutamente pedagogía, invaluable. algo que nos llena de orgullo, yo creo, y satisfacción. ¿Cierto, Así Sí, Tianita? de todas maneras. Sí. De todas maneras, hay un valor que va más allá de lo monetario. Va el sentirse realizado, en sentir también en que tú te proyectas a través de ellos, ¿no es cierto?, a través de los niños y niñas, es importantísimo. Sí, bueno, y por eso es tan importante la educación en el desarrollo humano, y Edgardo también nos tiene que contar, ¿no es cierto?, que él aporta a través de una página, de un blog, ¿no es cierto?, que pueden consultar. Él está permanentemente nutriéndolo a través de reflexiones muy, muy importantes y potentes. Así que, Edgardo, ¿podrías A ver, contar sobre tu ¿cómo es página? eso de la página del blog? De eso que tienes que ver cómo Sí. va. Lo que pasa que a veces, mientras preparo una clase, o mientras yo hago clases muy visuales, con hartas imágenes. Entonces, de repente, cuando pongo una imagen, voy reflexionando a partir de ella, y muchas veces esas conclusiones, esas reflexiones quedaban como en el aire, se me olvidaban, y ahora las empecé a plantear en un blog que se llama lagentehumana.com, ahí está en la Ajá, página, ya. y las fui planteando. Qué buena. Y ahí he ido escribiendo, semana a semana voy subiendo un ensayo, a través de mi Instagram voy subiendo algunos cuentos, algunos relatos. ¿Se fija? Hoy día, por ejemplo, escribí algo sobre la paciencia, eso lo subo en mi cuenta de Instagram, sí, y los ensayos, las reflexiones, nada más en la página, en el blog. Entonces, cuando subamos esta conversación al Instagram y al Facebook y esas cosas, vamos a poner el link a lo que tú estás indicando para que te puedan también observar, puedan ver eso, que yo creo que ya me parece bastante interesante, ¿verdad? De todas Gracias. Oye, una cosa, hay una polémica respecto de prohibir los teléfonos en las salas de clases. Puede ser, por un lado, sí, para que no se distraigan tanto y se concentren en lo que está. Pero ¿y no será que somos nosotros los incapaces de aprovechar la tecnología para hacer las clases? A lo mejor no se podrían integrar al proceso educativo la tecnología que tiene en la mano el alumno. No sé.
Es una paradoja. Sí, porque Lo que usted claro, plantea es una paradoja, justamente. Porque como trae beneficios, muchos beneficios. puede De hecho, tenerlo, sí, nosotros pues. podemos ver a pequeños y pequeñitas de muy temprana edad manipulando la tecnología. Claro. Eso ha permitido una estimulación cognitiva, una estimulación sensorial, Pero una hiperestimulación. hiperestimulación. Dañina. Entonces, si no, Por eso si es no que- tiene controles, Claro. y ahí caemos en otra paradoja, porque viene la paradoja de la libertad, de que sean libres, pero también María Montessori lo decía, podemos dar una libertad, ¿cierto? Pero dentro de una estructura, de una estructura Tiene que haber por supuesto, una estructura. con responsabilidades. Y Claro. la tecnología se enmarca un poco en eso que dice Pero usted. que esté integrada, pero no te digo que sea una cosa totalmente libre, porque si no, no hay ninguna clase de nada. ¿No? Es que no Estamos en podemos regla, estamos- ya excluirla, Mm. porque la tecnología es algo que está en todos lados. Imagínese usted que en el año 69, cuando enviaron un cohete a la Luna, el computador que ellos tenían era mucho más rústico Era mucho. que el que andamos trayendo ahora en las En el carteras. bolsillo, claro. Sí, pues. Si nos hubieran dicho, mira, ya si cuando yo era chico me hubiesen dicho que iba a haber un teléfono como este, olvídate, o de las mejores películas futuristas donde uno que poco menos que vestido de marciano andaba con un aparato que en la pantalla miraba aquel con quien estaba hablando, y eso ya era de ciencia ficción pura, un poco menos que de la fuga en el siglo XXI. ¿Te acuerdas que existían esas cosas? Sí, no, ¿Sí? si era. Bueno, eso todos era los autos iban a volar. Eso era impensable. Alguien vio al James Bond con un teléfono de esos viejos, ¿sí? Un teléfono en el auto, él hablando. ¿Sí? Y hoy día tú lo miras y dices, mira, ¿cómo se te ocurre? Hoy día es una cosa lógica. En esos tiempos simplemente no existía. Ni siquiera había un teléfono en cada casa, había uno por cuadra. Claro. ¿Ah? Y de esos claro. antiguos, de esos negros, con un disco Claro, ahí que con tú... disco, claro. Oye, pero si el auto fantástico, Pero en la tan serie El poquito. auto fantástico era que el auto le hablaba a la persona. Claro. Oh, era algo tan... Y ahora te habla. Ahora está Alexa, Siri, que uno va conversando Claro. con la... Y cuentan unos chistes más fomes, man. Le pides a Alexa que te cuente. No, yo no sé quién le hizo el repertorio de chistes, esas cosas. Sí. Sí. Esa es la única queja que tengo. Pero se parece a esos chistes de los marcianos que andan unos ahora en las redes. De unos marcianitos que cuentan chistes fomes. Ah, ya, claro, Sí. sí. Ya, pero no nos salgamos, por favor. Vámonos. Concentrémonos en lo que estamos haciendo. ¿Toda la gente es humana? ¿Cómo es eso? ¿Hay humanos que no son gente? O ¿Hay otros gente que no es ¿O hay humana. gente que no es humana? ¿Existe la inteligencia artificial al grado de que sea una persona con conciencia propia? Uy, todas esas cosas nos pueden rodear. ¿El uso de la inteligencia artificial en la educación hoy en día, hasta dónde nos puede ayudar? Yo creo que la inteligencia artificial es un gran tema. Lo que pasa es que hay que comprender que la sociedad vive en un completo dinamismo. Hay mucho dinamismo social. Siempre se va transformando la sociedad. Entonces, todos estos elementos que van apareciendo, aparece como alta innovación y nosotros como que tenemos que aprender para ocuparlo, pero cuando ya lo vamos a aprender para ocuparlo, ya llegó otra cosa. Antes había unas tarjetitas Me ha chiquititas. pasado varias veces. Antes había unas tarjetitas chiquititas que se llamaban diapositivas. Sí, Y pues. que uno las ponía y proyectaban. Sí, Pero en las casas, maravilloso. claro. Y después ya se podían imprimir, habían unas transparencias que uno las escribía Claro. y las ponía sobre un proyector y mostraba. Y después ya se imprimía. Hoy en día ya tenemos los datas, donde se proyecta. Y ya el PPT ha quedado atrás por Canva. Y ahora está apareciendo la inteligencia artificial. Y quizás en 5 años más, este dinamismo Va tan rápido va tan rápido que no lo alcanzamos. que se duplica cada menos tiempo ya. Exactamente. Y Entonces todo va nosotros quedando podemos ver obsoleto. alumnos de nosotros, por ejemplo, Ujú. o estudiantes del liceo que tienen un manejo de la inteligencia artificial mucho mayor que el que tenemos nosotros. Yo todavía ni me meto al tema, te diré. Y yo creo que mi hijo ya se manejará con eso para todos lados y uno no tiene idea. Ya, no sé, un día de esto lo voy a ver. Por eso lo importante es mirar esos recursos como herramientas, como medios, herramientas que te pero pueden no ayudar. que no son el eje central. Y que no sean solo para entretención tampoco. Sí, pues, o sea, lo que pasa yo creo Que que... sirven para entretención también. Sí, porque pero- los espacios de esparcimiento también pueden ser espacios de aprendizaje, creo yo. Ujú. Creo que, por ejemplo, plataformas como Instagram, yo creo que pueden servir para educarse. El otro día me acuerdo Sí. que veía en TikTok, por ejemplo, hablando psicólogos, y los jóvenes hoy día tienen mucho acceso a esa Ujú. información.
no es la idea que se la pasen todo el día mirando memes. No, pero ya que están, Pero aprovecha ya de que aprender están, algo. Sí, po. O Ya sea, que están. de un meme se puede sacar una reflexión. Sí. Entonces yo creo que hay que utilizar los medios. No sobrecargándose. Sobre todo en el mes de julio. Todo Estamos llenos de extremo. memes de julio. Estamos en la mitad de julio y sale la mitad de julio y así. Todas esas cosas sí pueden ser, fíjate, pero como tú dices, que va quedando obsoletas las cosas muy rápidamente. Lo están haciendo, tenemos que meternos, usarlos. Mira, te cuento que en un principio los radiodifusores estábamos así como un poco complicados con esto de, oye, esto las redes sociales y el internet nos está dejando atrás a nosotros como radio. No hay que hacer radio nada más. Nosotros no tenemos que darle importancia a eso de las redes sociales. Momentito. Tienen que ser otras vías a través de las cuales también nosotros como productores de contenidos, como la conversación que podemos tener en este momento, que sea de interés, ¿verdad?, para quien está en este momento escuchándola, viéndola, a lo mejor en cualquiera de estas plataformas que habíamos mencionado, y por la radio también. Pero simplemente son más canales de comunicación, son más canales para llegar a la gente. Claro. Entonces, hay que aprovecharlas en ese sentido. Y el que, claro, dice, hoy me voy a escuchar esta conversación acerca de la educación. Tenemos aquí para eso a un doctor en educación, genial, perfecto. Entonces, y conocer cuál es su punto de vista. Que, por ejemplo, ¿qué le está haciendo falta a la educación hoy? Aparte de darle importancia, de que los que nos administran el país le den la importancia que tiene. La importancia es máxima. Es como la de un doctor, es como la de un ingeniero. Claro. Yo lo primero que haría es subirles el sueldo, pero que partan de un sueldo equivalente al de un alcalde, poco menos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, oye, necesitamos que los mejores se interesen en la educación debido a su importancia máxima. No solamente por las lucas, pero que también por las lucas, si es por eso, supuesto. ¿verdad? Porque dice, oye, no, yo quiero ser profesor. ¿Por qué? Porque, oye, mira el sueldo que pagan. La Genial. justa retribución. Necesitamos que los que más se han esforzado, que los mejores alumnos de cada colegio que están egresando, ¿no es cierto?, digan, no, yo quiero ser profesor, olvídate, no, yo soy profesor. Y que solo los mejores queden, Como era antes. como era antiguamente. Si tuvimos un retroceso enorme Sí. en eso de que, no, que para ser profesor, no, el puntaje menor. No, pues, necesitamos a los mejores, necesitamos que los puntajes suban y necesitamos que los sueldos suban, obviamente, para tener a los mejores. Claro. Porque imagínate si pasara eso en medicina, estaríamos todos muertos. Pero no creas, está pasando. La formación de los médicos ya no es... Es que acuérdate que ahora están egresando los que estudiaron online por la pandemia. No, y pasaron, Bien. sí. Sí, Hay no, mucho si no de es, eso. si Sí. no es broma. Sí, pero fíjate que a mí me gustaría profundizar un María. poquito porque Vuélvenos, este por es favor, al carril de lo que estábamos haciendo. Sí, de todas maneras. Sí, porque es fácil entrar a análisis que finalmente llegamos a lo profundo. Pero a mí me interesaría que Edgardo dejara, porque en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, el concepto gente humana se repite, ¿sí? Es Ya. como un cuestionamiento que se hace permanentemente y uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si somos humanos, ¿somos gente o somos... es Lo que somos, sí, diferenciado una cosa de la otra? Entonces, yo ¿Qué quisiera diferencia que habría? Edgardo... Exacto. ¿Por qué decimos gente humana? ¿Tú harías una diferencia ahí? Mire, yo de niño, ¿de dónde saqué el nombre? La gente humana, que cuando niño, yo siempre preguntaba, típica pregunta que hace un niño, a mi mamá, a mi papá, ¿por qué la gente humana come con servicio? ¿Por qué la gente humana tiene que usar zapatos? Y preguntas que hacen generalmente los niños. Pero después, cuando fui creciendo, me fui haciendo las mismas preguntas sobre la gente humana. ¿Por qué la gente humana se violenta? ¿Por qué la gente humana destruye el propio planeta que le está dando todo para vivir? ¿Por qué la gente humana no se respeta? Y una vez leyendo a Humberto Maturana en su libro de Máquina y Seres Vivos, que yo lo admiro mucho, él tenía un extracto que me tocó bien profundo, que decía que el sentido de vida que tiene la mosca es mosquear. El que tienen los perros es vivir como perro, o sea, el perro viene a perrear. Ya. Y los humanos venimos a humanizar.
Y yo creo que ahí se marca un poco la línea, en que el humanizar tiene que ver en vivir como seres humanos con con un contrato social que nos permita saber convivir. ¿Se fija? Y esos contratos sociales son dinámicos, o sea, ha venido cambiando. Pero creo que la gente humana es la que sabe convivir. Si no, los humanos pueden ser... Hubo un minuto en la historia donde existieron humanos y había muchos submundos aquí en el planeta Tierra. Porque no estaban interconectados. Y eran humanos viviendo en sus propias comunidades. Pero cuando se empieza a interconectar esta humanidad, tenemos que empezar a aprender a convivir en esta diversidad. Tenemos que con personas con distintas religiones, de distintas visiones de mundo. ¿Se fija? Entonces yo creo que la gente humana tiene que ver justamente con el saber convivir, ¿ya? De acuerdo a un contrato social. Hoy en día le damos como que fuera algo muy noble dar las gracias, saludar, despedirse, cuando esos son valores básicos en la sociedad. Yo me fijo, de repente voy manejando y hay un paso de cebra y yo le digo a alguien que pase y la persona me da la gracia y se muestra muy agradecida, incluso hace como que va corriendo. Es su derecho. Pero la gente agradece ahora un paso de cebra porque la ley y el tránsito no se respetan cuando debiera ser lo natural. Entonces, para mí la gente humana tiene que ver justamente con el principio de saber convivir. Humanizar. Sí, mira, me parece, por supuesto, que ahí hay unos valores que se han entregado precisamente en la primera infancia, los más chiquititos, ¿ah? Porque cuando no lo adquieres desde ahí, después te cuesta mucho adquirirlo de grande. ¿Ah? Hay que desaprender, como le digo yo a mis estudiantes. Claro, hay ciertas cuesta normas mucho. que hay que desaprender para volver Cuesta a construir. mucho, Sí. porque hay cosas que has normalizado Exacto. en la conducta. Como ir con tu papá en el auto y ves que tu papá es el que le echa el auto encima a la gente, el que pasa en rojo, el que se bota ríe, basura. el que bota la basura por la ventana. Entonces, Decir garabatos frente a los adultos. claro, eso es normal, dices tú. Entonces, ya. Y después te das cuenta que no, que eso no era correcto. Claro. Y tienes como dice Ana María, tienes que desaprenderlo. Y cuesta mucho desaprender algo. No es lo mismo que ignorarlo y aprenderlo Exacto. ahora que haber aprendido mal y luego decir esto estaba malo, esto es lo bueno. Cuesta mucho. Y cuesta menos todavía cuando lo aprendiste de chiquitito. Claro. Cuando ignorabas algo y lo vienes a aprender de grande, te cuesta más que cuando lo aprendiste de niño. Algo así como esto, como estas buenas normas, como esta urbanidad, como este saber vivir. Pero hay algo que no nos enseñan. ¿Cómo relacionarte o ponerte a salvo de la gente que no sabe vivir? Porque habitualmente estamos nosotros, podemos ser muy cordiales, podemos ser muy educados y respetuosos. Pero ¿cómo actúas cuando el que te está vendiendo las papas te está dando 1 kilo menos? En el supermercado tú puedes ir al servicio al cliente y decir, señorita, sabe que esta bolsa que dice 2 kilos y tiene solamente 1,8 kg. Por lo tanto, necesito poner un reclamo. Sí, señor, por aquí, firme aquí, tenga usted la bondad. Pero cuando es en otra parte donde el que te está pesando las papas te está haciendo leso, no hay un servicio al cliente. ¿Cómo te conduces ahí? Vamos a algo más serio. El que te quiere cogotear. Señor, ¿tendría usted la bondad de entregarme sus joyas que usted transporta tan graciosamente y entregármelas para mi beneficio? Entonces, tal vez tú puedas entrar a una discusión con él o algún tipo de... No puedes. No. Tú tienes que correr. Es que ahí se perdió la humanización. Ahí voy, pero también Claro. también tenemos que aprender cómo tratar o cómo ponernos a salvo de esa persona que es poco humana, digamos. No es gente humana. No es gente Es humana. gente nomás, pues, Entonces, claro. ¿cómo? No sé si es gente público, podrá ser por poca gente. Ya, pero Contribuyente, como contribuyente dicen los puede chistes. ser. O persona en situación de delincuencia para que no se sienta mal. Claro. Pero también Claro. tienen que entrenarnos para eso, por favor. O sea, también es parte de la educación cómo tratar con el que no lo es. Porque te va a pasar por encima. Si ahí tenemos a Rusia pasándole encima a Ucrania, y si estamos en el siglo XXI y todavía tenemos guerras sangrientas, donde mata el más fuerte y listo, y ahí no hay, pero perdona, ahí no hay ninguna delicadeza. Bueno, Y pero eso es también tan importante. necesitamos defendernos del que no Claro. tiene ninguna... Y por eso es tan importante invertir desde la educación inicial, en la medida en que la educación
la buena educación. Inicial es importantísima. y- Aquí lo exacto. vemos. Claro. Y porque si tú lo analizas en la educación de los propios niños, ellos también educan a sus padres. Exactamente. Y ellos muchas veces hacen Y nos que han sus hecho pa- eso. Exacto. Cuando nos han visto con un cigarrillo en la mano Y te dicen que y, claro. y te dicen, papá, ya, tú ya sabes qué te van a decir. Claro, claro. No, igual usted dice algo súper importante, ¿eh? En el sentido de que, ¿qué pasa con estas personas que son no a la norma social? Que justamente Escapan. se está firmando, lamentablemente, un contrato social donde la violencia de alguna forma se valida. Claro. Ujú. Que es lamentable, porque uno dice, oye, si a mí me van a hacer un portonazo, oye, yo les tiro el auto encima nomás. O sea, atento contra la vida, porque es él o yo. O incluso pasa en los establecimientos educativos que si le dicen, oye, pero si alguien te pega, tú defiéndete. Claro. O sea, Defiéndete. o defiéndete. O sea, utilizar, Pero aquí hay, claro, porque hay casos en los colegios disculpe, en si que... puedo terminar Sí, la idea, de que se está utilizando la Sí. violencia incluso como parte de la Mm. norma social. claro. Y ese es el gran problema. Ese es un nudo crítico que existe Terrible. en la convivencia social, de que la violencia se está utilizando como una herramienta de socialización. Y eso es lo incorrecto. Y ahí viene lo segundo que le quiero comentar, de que esa es la importancia de comprender que la educación no está en manos exclusivas de los pedagogos. En la educación yo creo que todos llevamos un educador dentro. Los papás tienen una responsabilidad Toda la también, sociedad. todos, Porque si claro. nosotros estamos acá y alguien hiciera un chiste machista, nosotros Ujú. tenemos el deber de educar a esa persona. El machismo no es algo que se puede seguir validando. Si vemos que una persona bota basura, yo no necesito ser profesor para decirle, oye, eso no se hace. Si alguien está... es un deber que tenemos como sociedad y que tiene cada Ujú. persona, creo yo, en educar a su entorno. Porque muchas veces una mala acción o una acción que vulnera los derechos de otra persona, uno se hace loco. o hace vista gorda. ¿Se fija? En alguien que se tomó un jugo en el supermercado. Así partieron. Y ahora andan los que se denominan mecheros, ¿cierto? Con mochila llena. Entonces, en esa flexibilización que tenemos como sociedad, es donde también hemos ido equivocándonos. Porque somos todos educadores. Eso es un concepto que a mí me costó al principio como llegar a él, ¿ah? Pareciera como obvio, pero no, para mí no era tan obvio antes. Siempre, hace poco me fui a vivir al campo, al sector rural. Y siempre se decía como que la gente del campo tiene poca educación. No sé si usted ha escuchado esa afirmación. Y yo, Por otro lado, también es contaminado también. cuando en mi experiencia viviendo en el campo, me he dado cuenta de todo lo contrario. O sea, la gente del campo tiene mucha educación. Todo el mundo saluda. Todo el por mundo se supuesto. despide. Si alguien tiene abundancia de tomate, regala. Oye, anda a Pero buscar si no se van a durazno. perder. Anda a Claro. buscar a mi casa. Una solidaridad, una cooperación que no se ve tanto en los sectores citadinos. No digo que en todos, no quiero hacer generalidades. Entonces, ¿ellos qué hacen con esa actitud? Educan. Y cuando dicen, no, es que la gente del sur es más buena. Oye, todos deberíamos ser buenos. No es ser bueno, es que es vivir en cooperación como deberíamos hacerlo Claro. todos. Y partiendo un poco igual de lo que usted decía al principio, que en Chile podríamos ser pioneros en algo. Y a mí me encantaría soñar con un Chile que fuéramos pioneros en ser buenas personas. Creo que podríamos impulsar algo, así como dicen que los sureños son de mejor corazón. O sea, nosotros somos el sur del punto. Bueno, y mientras más al Podríamos sur, ser así. tú sabes, pasa así. Sí. ¿Ah? Tenemos un problema. ¿Cómo hacemos cuando chocamos con el muro? ¿Qué pasa cuando ese niño, pues esa persona que se ha chocado muchas, que le están haciendo ataques en el colegio, ¿verdad? Lo que llaman hoy día bullying. Pero resulta que hay un protocolo que el colegio debe seguir cuando esto se denuncia. Y no lo hay. O sea, no lo hacen. Y el maltrato hacia esa alumna o hacia alumno continúa. Y los profesores hacen caso omiso. Y el resto de la administración del colegio también. Entonces, ¿será ahí cuando el papá tiene que tomar cartas en el asunto? ¿O es ahí cuando el papá le dice, bueno, si te están pegando, pégale tú? Porque ya no hay respuesta del sistema. Claro, sí. Podemos ser muy humanos, podemos estar con la idea, por supuesto, persistente de hacer lo que hay que hacer, ya es a lo que tenemos que llegar.
Pero si tú vives en, no sé, en un edificio de departamentos y te enteras que, oye, en el piso de abajo está viviendo un traficante famoso, tú vas a llamar a la policía y decir, oiga, el traficante está viviendo aquí. No, porque puede quedar registrada tu llamada y pueden saber que fuiste tú el que lo dijo y te puede ir mal. ¿Verdad? Mm. Entonces hasta ahí llegamos. ¿Qué hacemos cuando llegamos al muro? O ese muro del tipo que a la vuelta de la esquina de noche está con la cuchilla para asaltarte. Con él no vas a dialogar. Por eso te digo, ¿qué hacemos cuando llegamos al muro? Cuando llegamos al muro. Y lo que pasa es que en el proceso evolutivo de la sociedad han habido muchos cambios. Muchos cambios. Si nosotros empezamos a mirar hacia atrás, usted dice ahora la guerra que está, la terrible guerra de Francia, o sea, de Rusia con Ucrania. Con Ucrania, ¿cierto? Antes habían muchas más guerras. Y el dinamismo ha ido transformando ciertos patrones. Y nosotros como sociedad también nos estamos transformando. Este es como la peor situación que estamos, no sabemos. No sabemos qué viene de aquí a 5 años más. No, y es lo lamentable, porque el caso que pone usted del bullying, ojalá fuera algo hipotético, pero es una realidad. Ojalá fuera aislado. Claro, no, y ojalá fuera así como algo imaginario, pero eso es algo cotidiano, que eso puede estar pasando ahora mismo. Pero lo que pasa que yo te lo digo porque pasa. Pasa pasando. cotidianamente, pasa todos los días. Y esto va a seguir transformándose. Pero esa transformación que va a seguir, o sea, ¿hay una solución ahora inmediata? ¿Yo tengo un martillo para botar ese muro que hizo usted? No. Esa solución inmediata no existe. Lo que existe es la transformación de la sociedad. Se va a ir transformando. Probablemente los hijos de los que están con ese conflicto ya no lo van a crear después. Exacto. Probablemente los hijos en el tiempo van a decir, oye, qué equivocados estaban los viejos cuando hacían estas cosas. Mira cómo se te ocurre. Tenían una guerra, aquí se andaban matando. ¿Cómo se les ocurre? Pero eso lo vamos a hacer a través de la medidas disciplinarias antes eran también a través de la violencia física. Hoy en día eso también ha cambiado, ¿se fija? Entonces la sociedad va a seguir cambiando. Así como la conocemos hoy en día, en 5 o 10 años más no va a ser igual. Esperemos que siga cambiando. Pero hacia dónde va a seguir cambiando, eso es indeterminable. Y depende de nosotros. De todas las personas. Claro. No solamente de las personas que educan, que usted hace una importante labor en la educación a través de los medios de comunicación, que es súper importante y valioso, porque a través de sus canales de comunicación usted puede educar a la sociedad. Y les puede decir, oye, preocupémonos de tener nuestros Los Ángeles más limpios. Por supuesto. ¿Cierto? Por ejemplo. Dándoles a conocer teorías como esa de la ventana rota. Claro. Y si dejas algo ahí, después van a ir a botar basura ahí, después van a rayar ahí. Por eso que le decimos acá, por ejemplo, que cuando hacen un rayado en los muros del centro de la ciudad, ojalá lo pinten de inmediato. Si lo pintan en la mañana, vayan y lo reparen en la tarde. Entonces así el que anda rayando dice, oye, no saco nada porque lo borran al tiro. Pero si lo dejas ahí, va a haber otro rayado y otro más. Fíjate que en base a eso yo, justamente en base al tema de esta paradoja, ¿te has dado cuenta que el Banco Chile pintaron un mural hermoso con fotos? Hoy se espera que ojalá todo sea muy innovador, y hay una empresa, ¿no es cierto?, muy innovadora que ha creado este aditivo para las pinturas que ayuda a limpiar el ambiente, ¿sí? O sea, ojalá todos los chilenos lleguemos a ser innovadores. Pero para ser innovadores necesitamos empezar desde la más temprana infancia. Bueno, pero vuelvo al tema. El Banco de Chile, desde que lo pintaron con ese mural, nadie lo ha rayado. Y cuando estaba blanco, lo rayaban cada vez que lo pintaban. Y quizás ahí hay un punto de partida. De educación. Una nueva forma de educar. Una nueva manera. Sí. Mario Sánchez también hizo un mural aquí en la calle Valdivia, antes de llegar a Colo Colo, como quien dice, al frente de la Telefónica, por ahí al frente. Ya, sí. Él hizo un mural ahí. Como afuera del cine municipal, de la galería del cine municipal. Ya. Y otro más, que no sé de qué, también de qué autoridad es, pero estaba muy bonito. Desgraciadamente no les pusieron nada encima para proteger, porque ya están bastante rayados. Desgraciadamente parece que no incluyeron alguna medida de protección antirrayas. Desgraciadamente, así que a lo mejor habría que irlo reparando cada cierto tiempo para que se mantenga, seguramente, protegerlo de alguna forma. Y deberían invertirse recursos y en la catedral se está haciendo algo bien bonito abajo, que es en base a cerámicas, a trozos de cerámica con azulejos, una cosa así, en que están haciendo algo también muy lindo, y eso es antirrayas.
Por lo menos eso Es que hay que... hay que ponerse de Claro, acuerdo con los es que- tiempos. claro, exactamente. Hay que innovar para poder Ujú. generar y para que quienes validan y valoran el embellecimiento de su ciudad, Sí. ¿no es cierto?, podamos, a pesar de que hay quienes no tienen desarrollada, ¿no es cierto?, esa empatía con el otro, Claro. obvio, si todo esto es educación. Pero allá Claro. vamos. Familia, comunidad, Es y muy depende de importante, sí. nosotros, claro, claro. Así que es Excelente. la contribución que cada uno de nosotros hace en el día a día. Yo me temo que nos quedamos cortos con el programa. Absolutamente. Me temo, así que yo los quiero dejar invitados para que pronto hagamos otros programas más, porque esto fue apenas el inicio. No alcanzamos, creo yo, Edgardo, ¿verdad? No alcanzamos ni a la tapa ni al primer capítulo de nada. Estamos en el prólogo. Nos quedamos en el prólogo, en eso estamos. Así que yo los quiero dejar invitados para que hagamos más programas y vayamos avanzando en este tema de la educación que me parece fascinante. Uno lo ve desde la, como dicen, del ciudadano de a pie nomás, pero con micrófono en este caso. Pero ustedes son los especialistas en esto y yo les agradezco la paciencia de haber venido, de habernos puesto de acuerdo, hacer un programa y obviamente que se repita. Edgardo, gracias por venir. Muchas gracias. Y como te digo, nos das después tú, para dejarlo anotado, de lo que tú estás haciendo y entregando a través del internet. Ya, ok, Vamos a dejar muchas el link gracias. puesto. Gracias por venir, Ana María. Gracias. Ana María Iturre, Edgardo Barrientos, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, aquí en su sede Los Ángeles. Será hasta la próxima semana.